es la compra, la venta, la hipoteca. Entonces, cuando hablamos de actos de riguroso dominio, estamos hablando que se necesita un poder inscrito en el registro de la propiedad, en el registro de poderes. Y luego también tenemos los actos administrativos, que esos se pueden hacer a través de una carta poder, que es un documento administrativo otorgado ante un notario y que no lleva ningún tipo de registro. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos documentos? La carta poder es para actos generales. ¿Qué es un acto general o un acto administrativo? Un acto administrativo es que yo le diga a Abby, por ejemplo, Abby, sáqueme, yo estoy en el extranjero, le voy a dejar una carta poder para que me valide mi título en la UNAM, o para que me saque un historial de mis notas, o para que vaya a la alcaldía y me saque una constancia de no poseer bienes, o cualquier trámite que yo quiera hacer ante un banco o ante una oficina de gobierno. O sea, a eso nos referimos con actos administrativos. Pero cuando hablamos de la tradición, nosotros estamos hablando de la compra-venta de bienes. Entonces, esa capacidad que debe de tener nuestro representante legal es ante un poder debidamente inscrito en el registro de poderes del Instituto de la Propiedad. El poder, ¿cómo debe de venir? Debe de venir en un instrumento público, o sea, es una escritura pública. Y también muchas veces tenemos la duda cuando la persona está en el extranjero. Cuando la persona está en el extranjero tiene dos opciones. Una, el poder otorgado ante el consulado en Honduras, que tiene validez. Ese poder lo otorga y quien hace esas veces de notario es el cónsul. Entonces, aquí en Honduras únicamente se viene a legalizar esa firma del cónsul. ¿Y cómo lo vamos a legalizar? En relaciones exteriores, y nos van a decir que el cónsul de la ciudad de Nueva York en efecto es la persona autorizada para este tipo, para valga la redundancia, para autorizar este tipo de actos. Entonces, ¿cuál sería la segunda opción que tiene la persona en el extranjero? Otorgarlo ante un notario de su país, pero si ya es ante un notario, entonces tiene que hacer un trámite interno que se llama apostilla. Cuando tenemos un documento apostillado, la apostilla es parte de un tratado internacional del que forma parte Honduras y varios países, donde todo documento apostillado tiene legalidad en el país y surte como cualquier documento autorizado en el país. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar que la persona que está afuera, que quiere vender, que quiere otorgar un tipo de tradición, está en una ciudad o está en un país donde no hay un consulado de Honduras. Entonces, lo que debe de hacer es buscar un notario, apostillar el documento para que pueda surtir efectos legales en Honduras. Y también, cuando hablamos de la intención, es que la persona debe de saber qué es lo que pasa. O sea, aquí podemos encontrarnos con que muchas veces las personas que actúan por medio de representante legal, el representante legal se extralimita. Y por el hecho de que tiene el poder, hace lo que le conviene. Entonces, en este caso, sí debe de haber una relación entre el que otorga el poder y el representante legal para que la persona que va a vender o que va a adquirir si en realidad tenga la intención de adquirirlo o la intención de venderlo. Entonces, en este caso, cuando se va a hacer la tradición, el tradente es la persona que transfiere el dominio, o sea, sería aquí el vendedor, y el adquiriente es la persona que adquiere. Entonces, el adquiriente sería el comprador. También tenemos una figura de tradición que muy poco habla el Código Civil, que creo que yo ya se las había mencionado a ustedes, que es la dación en pago. Para mí la dación en pago es muy importante que ustedes la conozcan, porque como abogados ustedes tienen que saber de todo ese tipo de contratos. La dación en pago es un
contrato o es un tipo de tradición que se hace cuando nosotros no podemos hacer frente a una obligación. Entonces, cuando no podemos hacer frente a una obligación, si tenemos bienes, nosotros podemos dar nuestros bienes en pago. Entonces, es muy utilizada en los bancos. Cuando, por ejemplo, debemos la casa, debemos la tarjeta de crédito y la deuda es tan grande que definitivamente nosotros no podemos responder a ella. Entonces, es ahí donde nosotros podemos dar en pago el bien inmueble que está a nuestro nombre. Entonces, también es un tipo de tradición porque el tradente, ¿quién sería en este caso para ustedes? Vamos a ver, hablamos que es el que transfiere el dominio. ¿Quién sería el tradente en la dación en pago? La persona que entregue el bien. El banco. Correcto, el deudor, la persona que entrega el bien. Y el adquiriente, en este caso, es el banco. O puede ser también que nosotros le debamos a una persona natural. Hay muchas personas naturales que son prestamistas no bancarios. También podemos deberle a una cooperativa o cualquier institución. Ahora está muy de moda dentro de las empresas tener cooperativas. Entonces, si nosotros le debemos a la cooperativa y no lo podemos pagar, entonces también se le puede dar una dación en pago. No es un requisito otorgarlo solo a bancos, puede ser a cualquier institución del sistema financiero o incluso puede ser a personas naturales cuando nosotros ya no podemos pagar. Entonces, dación en pago, o sea, quiere decir como dar en pago. Entonces, es un modo de tradición, porque uno entrega y el otro adquiere. Entonces, pueden entregar y recibir en nombre del dueño sus mandatarios o sus representantes legales. Entonces, en el caso de los bancos, hablamos que quien recibe el bien es el representante legal del banco. Y cuando hablamos de las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial a petición de parte, hablamos de cuando se le debe también a alguien y esa persona nos demanda. Entonces, al final, estamos hablando que cuando una vez que esa demanda ya se formaliza, se concreta, se evacúan las pruebas y pasa todo el juicio, entonces vamos al final de ese juicio, que ya es cuando se va a adquirir el bien por un remate judicial y prácticamente el bien entra a una subasta. ¿Quién generalmente adquiere el bien en esa subasta? La persona a la que se le debía. Entonces también es muy utilizado en el caso de los bancos. Entonces, en este caso, o sea, a diferencia, si ustedes me preguntan, ¿cuál es una diferencia de la dación en pago y cuál es una diferencia de este otro tipo, de este otro contrato que estamos hablando de las ventas forzadas? Yo les diría, la dación en pago es un contrato voluntario donde yo voluntariamente le digo al banco, hagamos una escritura y yo le entrego el bien, y la venta forzada lleva una demanda de título ejecutivo. Entonces, esa sería generalmente en la demanda de título ejecutivo la persona busca oponerse, la persona busca la forma de tardarse para que no le quiten el bien, pero al final, pues, si no paga, el bien el juzgado se lo quita y se lo entrega al banco. Entonces, la tradición hecha por un mandatario debidamente autorizado siempre se va a entender que fue hecha por el dueño, en este caso. Para que la tradición sea válida, encontré varios correos donde me preguntaban, ¿cuál es la diferencia de para que valga y para que sea válida? Entonces, ahí había que leer muy bien. Para que sea válida, una debe ser hecha voluntariamente por el tradente o por su representante, y en este caso, ¿cómo nosotros vamos a dejar constancia que hay voluntad? El notario. El notario tiene que decir que libremente las partes acuden a realizar el contrato. Y también tenemos que buscar
que el representante tenga esa facultad. En mi experiencia, jóvenes, en el mundo de los bancos, cuando se va a hacer un poder, usted siempre tiene que poner la facultad totalmente expresa. ¿Y a qué me refiero con la facultad totalmente expresa? Es que usted tiene que ponerle para vender, para hipotecar, para comprar, o sea, porque muchas veces a los abogados nos gusta decir, le damos la facultad de actos de riguroso mínimo, eso es todo. Pero esta facultad de comprar, vender, hipotecar, dación en pago, etcétera, son de expresa mención, o sea que usted la tiene que mencionar una a una. Y si no, el registro de la propiedad le va a rechazar o le va a rebotar o le va a denegar el documento de la compraventa. Entonces, cuando hay un poder de por medio, tenemos que ser estrictos. Y el poder debe decir expresamente lo que estamos otorgando. Entonces, en el caso dice para que la tradición que al principio fue inválida por haberse hecho sin voluntad del tradente o de su representante, se valida retroactivamente por la ratificación que tiene facultad de enajenar la cosa como dueño o como representante del dueño. Entonces, podemos encontrarnos ante una situación que la persona, que el representante legal estaba actuando y no sabía el representado, pero en este caso si la persona en realidad sí tiene la intención y hubo un malentendido o un error de comunicación por ahí entre las partes, entonces si el representante, si el dueño del inmueble firma el documento, entonces ahí estamos hablando que se valida. ¿Por qué? Porque él, o sea, en algún momento sí hubo un malentendido, no quería tal vez que aquel firmara, porque aquel también, aparte de firmar, iba a recibir el dinero, pero al final sí quería vender, entonces bueno, o sea, al final yo decido sí voy a vender, pero no, ahora yo voy a firmar yo y no mi representante legal. Entonces, en este caso, se valida. También, para que sea válida esta tradición, se requiere el consentimiento del adquiriente o del representante legal. Hay una figura también que es muy utilizada, que es la figura del gestor oficioso. No sé si ustedes alguna vez la han escuchado. La figura del gestor oficioso está en el Código Civil y es muy utilizada cuando no tenemos un poder. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Sandra va a comprar el inmueble y hace poco me tocó hacer una escritura de este tipo, donde, por ejemplo, el que estaba comprando estaba en Estados Unidos. Entonces, él estaba comprando y quería poner el inmueble a nombre de su esposa, a nombre de las niñas y a nombre de él. Entonces, eran 4 personas. Pero por cuestiones de tiempo no tenía, valga la redundancia, no tenía tiempo de hacer el poder en el extranjero, porque el poder en el extranjero lleva su tiempo. Y más ahorita en tiempo de COVID que los consulados habían estado cerrados. Entonces, en este caso, se utilizó la figura del gestor oficioso. Y la figura del gestor oficioso es que alguien va a actuar en su nombre, pero sin tener un poder. ¿Por qué esto es aceptado? En este caso es aceptado porque lo que él iba a hacer era adquirir. Entonces iba a entrar algo a su patrimonio. Cuando la figura del gestor oficioso no es utilizada, cuando algo va a salir de su patrimonio. Porque que algo entre no le afecta, es un beneficio. Pero que algo salga de su patrimonio sí le afecta porque estamos hablando de dinero que usted está perdiendo. Entonces, en este caso, es válida la gestión o la figura del gestor oficioso cuando se va a adquirir un bien. Entonces, ¿qué se hizo? Se puso a la esposa como gestora oficiosa del señor y dijo que compraba él, que compraba la esposa y que compraban las menores hijas y que ella actuaba como gestor oficioso del esposo porque él se encontraba fuera del país y la escritura fue inscrita sin ningún problema. Entonces, ahí también estamos hablando de consentimiento. Luego tenemos, para que sea válida la tradición en que intervienen mandatarios o representantes legales, se requieren además que estos obren dentro de los límites de su mandato de su representante legal.
Entonces ahí nos encontramos ante el tema de que debe forzosamente de tener el poder de tener el poder la facultad. Y luego vamos al artículo más importante de ese tema. Para que valga la tradición se requiere un título traslaticio de dominio. ¿Y cuáles son esos títulos traslaticios de dominio? La compraventa, la permuta, la donación y la dación en pago. Entonces ahí, por favor, solo agréguenme la dación en pago. Entonces, se requiere además que el título sea válido respecto de la persona a quien se le confiere. ¿Cómo vamos a hablar de estos títulos? ¿Cómo deben de ser estos títulos? Deben de ser en escritura pública. Aquí no hay contrato privado que valga. Si usted no tiene este documento en escritura pública, es como que no tenga nada. Entonces, como les digo, es el artículo más importante porque son los títulos traslaticios de dominio, o sea, las formas por las cuales yo puedo adquirir venta, permuta, donación y dación en pago. Se requiere también, para que tenga validez, que la tradición no padezca ningún error en cuanto a la identidad de la especie que debe entregarse o de la persona a quien se le hace entrega, ni en cuanto al título. Entonces, aquí también especifica que si se yerra, o sea, si se equivoca en el nombre solo, es válida la tradición. ¿Y cómo es eso? ¿A qué nos referimos? No sé si ustedes se han fijado muchas veces que, les voy a poner un ejemplo, yo puedo decir que le estoy vendiendo a Elena y mi Elena, o sea, mi nombre es Nachi, pero vengo yo y en la escritura yo le pongo Elena con H, entonces ahí ya estamos hablando de, no les va a coincidir la tarjeta de identidad con la escritura. Entonces, ese tipo de errores sí son válidos porque son subsanables. Entonces, o muchas personas tienen la costumbre de utilizar su apellido de casado y eso es error. Por favor, el apellido de casado nunca lo utilicen en documentos, en escrituras públicas o en documentos legales, porque el apellido de casada no es el apellido de la persona. Entonces, puede ser, y en este caso se podría poner como, bueno, si ya lo pusieron en la escritura, entonces ya se podría poner Elena Vallecido, conocida también como Elena Vallecido de Reyes, pero le tienen que poner ese conocido como para que sea válido. Entonces, si hay un error en el nombre, sí es válida la tradición, pero si hay un error en la especie, o sea, si hay un error en el bien que vamos a entregar, entonces en este caso estamos hablando que no es válida la tradición. ¿Qué más tengo como que explicar acá que sea como muy importante? Bueno, creo que eso es como lo más relevante. Luego tenemos el tema de las condiciones en el artículo 707. No, vamos a ver, el 706. Si la ley exige solemnidades especiales para la enajenación, no se transfiere el dominio sin ellas. ¿A qué solemnidades especiales nos referimos? A el documento. ¿Qué documento debe ser? Escritura pública. ¿Qué otra solemnidad especial debería de haber? Si hay un representante legal, el poder, inscrito en el registro de la propiedad. Entonces, esos son ejemplos de solemnidades. El poder, vuelvo a repetir, y la escritura pública para el caso de los títulos traslaticios de dominio. Y luego tenemos, si se transfiere el dominio bajo condición suspensiva o resolutoria, no sé si ya habíamos hablado de ese tipo de condiciones, pero cuando hablamos de la condición suspensiva, es que yo doy algo con la condición de que se cumpla algo. Por ejemplo, yo doy algo con la condición de que se gradúe Paulette de la universidad. Pero, o sea, yo lo estoy dando, pero Paulette tiene que graduarse. O sea, ¿en qué momento lo voy a dar? Hasta que se gradúe de la universidad. Y cuando hablamos de una condición resolutoria, es que yo se lo doy desde el inicio, pero si se casa, por ejemplo, o si se va del país, se lo quito. Entonces, la condición resolutoria le pone fin a algo que se entregó desde el inicio. Y en la condición suspensiva no lo doy desde el inicio, sino tengo que esperar a que pase la condición para poder entregar el bien. Luego, ¿qué más tenemos? Bueno, la verdad es que esos son como los artículos más relevantes de ese tema. Y luego vamos a hablar de la tradición de cosas... Abogada, disculpe que le interrumpa.
Y eso se puede dar, el ejemplo que usted usó conmigo, o sea, me gustó, con los hijos. Vaya, yo voy a darle tal cosa, pero si te gradúas. Si no, no. O algo así. Le voy a contar que sí es totalmente válido, incluso en el registro de la propiedad, cuando se inscriben ese tipo de contratos, hay una casilla de condiciones. Pero este tipo de condiciones son más utilizadas en las herencias y son más utilizadas en los testamentos. Aquí es donde es más utilizado ese tipo de condiciones, pero sí se puede dar en los títulos translaticios de dominio, sí se puede dar. Entonces, estaríamos hablando de una venta con condición y es totalmente válida. Ahora bien, que sea utilizada, nunca me ha tocado ver una venta con condición, pero sí testamentos con condiciones. Y cuando ya vayamos a sucesiones, ustedes van a ver que hay un sinfín de condiciones que yo puedo poner. Yo puedo ponerle una condición que usted no se case con una persona determinada. No puedo prohibirle que se case, pero sí le puedo decir no se va a casar con Carlos Ávila, por ejemplo. Entonces, o sea, con una persona determinada yo sí se lo puedo prohibir. Y hay un montón de condiciones que podemos colocar dentro de la parte de sucesiones. ¿Alguien tiene alguna duda acerca de este tema? ¿Estamos bien? Bueno, entonces si gustan, ahí nos vamos a quedar el día de hoy para que les dé chance de estudiar para los que van a examinar. Y nos vemos el día miércoles. Recuerden que el viernes tenemos el examen. Abogada, yo entré tarde hoy, abogada, y no sé si pasó lista. Sí, ya pasé. ¿Cuál es su nombre? Doris Maricela Cárcamo. ¿Cuándo es el examen? Disculpe. El viernes. ¿Alguien más que haya entrado tarde? Abogada, Dígame. bueno, yo sé que toda su clase es relevante, pero existe la posibilidad de que podamos ver los puntos más relevantes dentro del juego de palabras. Para el examen. El examen, de un repaso por lo menos. El repaso, no tengo ningún problema de darlo, pero el repaso va a depender de ustedes. Y como les digo,